Bienvenidos, queridos amigos, a este tutorial sobre las rúbricas de evaluación de los aprendizajes. Tiene la finalidad de poder enseñarles a ustedes a desarrollar la competencia de elaborarlas eficientemente. Por supuesto, siempre dándole las gracias al Center for Excellence in Education y a la Open Didactic Academy, instituciones que hacen posible que lleguemos a todos ustedes difundiendo la didáctica para todos en todo lugar y en todo momento. Queremos agradecer también a nuestros clientes que en estos últimos 20 años han hecho posible desarrollar nuestro trabajo siempre en pro de la mejora del sistema educativo. Vamos a empezar con los antecedentes de las rúbricas. Miren, en primer lugar, rastrando etimológicamente el uso, el significado que la rúbrica tiene, sobre todo enfatizando los usos que tenía hacia ya lo que nosotros denominamos inicios o principios del siglo XX, en el diccionario Webster's, encontramos que la categoría rúbrica tiene 4 usos principales. Se le usaba como la parte de un trabajo digamos, fuentes escritas antiguas, pero eh, eh, elaboradas ya con imprentas, coloreadas en rojo, ¿ya? Impresas en un color rojo, títulos de página o partes de una página, ¿ya? También se les utilizaba para destacar letras iniciales, siempre coloreadas en rojo, y aparte del campo editorial tenían un uso también en el campo legal. En los libros de derecho, por ejemplo, se utilizaba para destacar el título de determinados estatutos. Y aparte del campo legal, han tenido un uso también en el campo litúrgico, es decir, era un conjunto de direcciones o reglas para conducir, obviamente, el servicio. Si nosotros sintetizamos entonces los usos a inicios del siglo XX que tenían las rúbricas, podemos básicamente resumirlos así. Se usaban para destacar determinadas letras en rojo, en manuscritos, en libros, en leyes y como instrucciones para seguir y conducir liturgias. Por otro lado, ya a fines del siglo XX, encontramos que en WordNet hay 3 usos principales ya para la categoría. Rúbricas, una regla, ¿sí? Una regla de autoridad que está estableciendo, prescribiendo que se realice una determinada acción siguiendo un protocolo con determinadas características, o la explicación de una palabra dentro de un texto, o el encabezamiento, título o epígrafe en una determinada impresión. Actualmente se puede definir las rúbricas como un instrumento de evaluación, pero en donde se especifica lo que se espera de una tarea o desempeño. Una rúbrica siempre divide las partes de esta tarea o desempeño, describiendo detalladamente las características aceptables y no aceptables de la misma. Por otro lado, las rúbricas pueden utilizarse, bueno, casi para evaluar todo, pero no todo. Yo les explicaré luego en qué no pueden utilizarse las rúbricas. Bueno, normalmente se utilizan para evaluar todo tipo de tareas o actividades de aprendizaje, informes, ensayos, exposiciones, discusiones, reportes, en fin, actividades diversas que se consideren obviamente relevantes de ser evaluadas con una rúbrica, pues por supuesto por el trabajo que éstas demandan. Sin embargo, no solo podemos evaluar una vasta cantidad de actividades y tareas, sino que también podemos utilizarlas tanto en la educación inicial, primaria, secundaria, toda la educación básica e incluso, por supuesto, en la educación superior. Incluso se puede evaluar hasta el desempeño de los docentes con una rúbrica. Por otro lado, las rúbricas tienen 4 partes universalmente, ¿sí? Tienen la tarea principal, ¿sí? Siempre va el encabezamiento con la tarea principal, la cual puede ser colocada de manera corta o de una manera larga si se quiere describirla brevemente. A la mano siempre izquierda vamos a colocar de manera vertical las dimensiones, es decir, las partes de esa tarea principal o las partes de ese desempeño.
tenemos también luego los niveles de logro que se colocan horizontalmente y debajo de los niveles de logro cruzándose con las dimensiones, la descripción de las dimensiones, es decir, son las especificaciones técnicas de las dimensiones que van evolucionando de, digámoslo así, un menor desempeño hacia un mejor desempeño hacia la mano derecha o izquierda, dependiendo de la posición de los niveles de logro. En síntesis, las rúbricas siempre tendrán estas cuatro partes. Aquí está la parte número uno, la que nosotros llamaríamos en este ejemplo la tarea principal, que en este caso es expresión oral, una rúbrica bastante pequeña que les traje como ejemplo, para que vean cómo una docente que está enseñando, y vamos a decirlo así, el inglés como una segunda lengua o el español como una segunda lengua, está utilizando esta rúbrica para evaluar esta habilidad o competencia de la expresión oral. La primera parte es lo que denominamos la tarea principal o desempeño principal. La segunda parte está conformada por las dimensiones. Esta rúbrica tiene 3 dimensiones. La tercera parte está conformada por los niveles de logro, que en este caso son 3 y están colocados el menor nivel de logro a la izquierda y el mayor a la derecha. Debajo de los niveles de logros tienen ustedes el componente 4, que son las descripciones detalladas de cada una de las dimensiones, de tal manera que puede entenderse que una rúbrica viene a ser un instrumento para evaluar un determinado desempeño o tarea o producto, descomponiendo sus dimensiones y describiendo los niveles de logro, ¿sí?, conforme incrementa la calidad del aprendizaje. Aquí tenemos una pequeña práctica, vamos a simular que vamos a desarrollar entre un equipo de docentes una rúbrica para evaluar las exposiciones. Suponiendo que estos docentes han decidido evaluar las exposiciones, que sería la tarea o actividad principal o el desempeño principal. La exposición es una técnica de comunicación en 3 dimensiones: la interacción con la tecnología, la argumentación y la gestión de las emociones, con 3 niveles de logro. Y el primer nivel de logro, el más bajo en interacción con la tecnología, significaría que se usa los recursos tecnológicos deficientemente sin lograr una comunicación efectiva. En un nivel 2 o intermedio, se usa los recursos tecnológicos moderadamente logrando una comunicación aceptable. Y como nivel más alto, se usa los recursos tecnológicos estratégicamente logrando una comunicación efectiva. Entonces, vamos a organizarnos en equipos. Si usted puede organizar un equipo con sus docentes en este momento, hágalo. Y si está solo, igual trabaje en este ejemplo formulando cuál sería el nivel de logro 1, ¿sí?, el nivel de logro 2 y el nivel de logro 3, describiendo cada uno de estos 3 niveles de la mejor manera posible. Eso va a permitir que podamos afinar mediante las descripciones y los niveles de logro nuestro entendimiento y nuestra comprensión del desempeño, siempre utilizando lo que nosotros denominamos un principio llamado la complejidad ascendente de izquierda a derecha. De la misma manera, practiquen cómo podrían describir un desempeño desde ineficiente, aceptable, hasta eficiente sobre la gestión de las emociones al realizar una exposición. Estamos seguros que al realizar esta práctica, ustedes podrán afinar muchos detalles que les permitirán comprender cómo se elaboran y producen las rúbricas. Éxitos con esta pequeña práctica. Una vez que ustedes terminen, vamos a darles algunos ejemplos clave de en qué pueden utilizar las rúbricas como instrumentos de evaluación. Bueno, las podemos utilizar desde tareas, las podemos utilizar para evaluar proyectos, las podemos utilizar para evaluar productos e incluso también para evaluar desempeños o competencias. Por otro lado, un aspecto muy importante sobre las rúbricas consiste en respetar el proceso. En primer lugar, las rúbricas deben realizarse de una manera planificada,
No es recomendable realizar un proceso donde revoloteamos, donde no nos hemos puesto de acuerdo, donde no hemos realizado consensos y sobre todo donde no tenemos certeza técnica de lo que estamos haciendo, de cuál es el procedimiento para elaborarlas, qué componentes tienen y para qué funciona cada componente y cómo estos componentes interactúan. Por ende, lo que les recomendamos en primer lugar es trabajar de una manera planificada. Lo segundo es trabajar de una manera progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no les recomendamos trabajar con rúbricas que sean muy extensas en una primera etapa. Por ejemplo, si en una universidad o un centro educativo vamos a trabajar con las rúbricas por primera vez en un año escolar o en un trimestre o cuatrimestre, lo más recomendable es empezar con rúbricas cortas. Por ejemplo, 3 niveles de logro con 3 dimensiones ya nos dan 3 por 3, 9 variables que revisar. Y por ende, estas 9 posibilidades que tenemos para revisar, hay que multiplicarlas por la cantidad de participantes que vamos a revisar. Entonces, si un profesor tiene 9 variantes que revisar en una rúbrica por 10, ya tiene una cantidad considerable de variantes que van a acabar sobrecargando su trabajo y por lo tanto saturando al docente más allá de los límites materiales de su intervención estratégica. Por ende, entendiendo que la rúbrica, por más que la utilicemos grupalmente, demanda un alto tiempo de trabajo y consume obviamente una cantidad de tiempo considerable del trabajo docente, no es recomendable empezar con rúbricas que sean demasiado extensas. Yo les recomiendo empezar siempre con, digamos, 1 o 2 niveles de logro, ¿sí? Máximo 3 niveles de logro en la primera etapa y unas 3 dimensiones o 2 dimensiones para poder iniciar. Una vez que ya se domina, ya se experimentó, digamos, un bimestre, un año escolar, o ya se experimentó un trimestre, un cuatrimestre en la universidad, podríamos pasar al siguiente, después de nuestra reflexión y mejoras, por supuesto, a trabajar rúbricas que incorporen algunos elementos adicionales. Por ende, a eso nos referimos con que el proceso de construcción de las rúbricas no solo debe ser planificado, sino también completamente progresivo. Lo que ustedes deben evitar es ese tipo de didáctica que a veces es un poquito negligente, donde esperamos grandes resultados en periodos completamente insuficientes de tiempo. La didáctica requiere experticia y la experticia demanda tiempo y el principio que sigue, el principio de experimentación. Todo elemento que utilicemos en la didáctica, recuérdenlo muy bien, es y debe ser netamente experimental, es decir, tenemos que ponerlo en práctica, analizar qué funciona, qué no funciona para poderlo perfeccionar de manera permanente. Y otro de los aspectos fundamentales en el tiempo es que para implementar estos instrumentos de evaluación les recomendamos trabajar en equipo, porque siempre más profesionales del mismo campo elaborando las rúbricas va a permitir que éstas no solo se conviertan en un consenso, sino que a su vez representen un logro por parte del equipo, el cual debe compartir el esfuerzo, la responsabilidad y su compromiso por mejorarlo permanentemente. Así que no hay mejor trabajo que el que se realiza en equipo porque es el conjunto de personas y de profesionales las que va a permitir enriquecer el instrumento debido a que se perciben y se razona sobre diferentes elementos y factores de una manera mucho más rica e integral. Por otro lado, hay que priorizar lo terminal. ¿Qué significa? No hacemos rúbricas para actividades de aprendizaje que no son relevantes. No aplicamos rúbricas para actividades de aprendizaje intermedias. No utilizamos las rúbricas para, digámoslo así, desempeños
que no sean terminales. Entonces tenemos que centrarlos en las actividades más relevantes, es decir, las actividades de aprendizaje que son las terminales, porque una competencia viene a ser, por supuesto, un aprendizaje que se logra al término de un itinerario formativo. Si mi itinerario formativo en la universidad es un trimestre, entonces debo de aplicar la rúbrica para un desempeño, tarea o trabajo o producto al término de dicho trimestre o cuatrimestre. En el caso de las escuelas es lo mismo, deberían aplicarse las rúbricas principalmente para lo que se denominan eh, evaluar los aprendizajes, productos o desempeños al fin del año escolar, aunque eso, por supuesto, no debe entenderse que yo puedo aplicar la rúbrica a una etapa intermedia para poder establecer en qué nivel de logro se encuentran mis participantes y junto con ellos podernos desplazar hasta, obviamente, el nivel más terminal del logro de la competencia. Por ende, siempre las actividades de aprendizaje deben tener una secuencia lógica, que quiere decir que una actividad me debe permitir, obviamente, me debe permitir desarrollar la actividad siguiente utilizando el principio no solo de secuencia lógica, sino también de complejidad ascendente, para que al final del itinerario formativo yo pueda aplicar la rúbrica, ¿sí?, de una manera mucho más, podríamos decirlo así, mucho más económicamente, inteligentemente y eficientemente que al aplicarla en actividades de aprendizaje que no tienen la relevancia ni la complejidad que justifique el uso de una rúbrica. Hay que recordar entonces que las rúbricas demandan tiempo en su aplicación y en su diseño e implementación. Por ende, están diseñadas para evaluar aprendizajes de alta demanda, no solo cognitiva, sino también socioemocional. ¿Qué requisitos previos debemos considerar para poder elaborar las rúbricas? Les recomendamos 5 requisitos previos. Primero, deben elaborarse en equipo, jamás de manera individual, pues las rúbricas son instrumentos convencionales, son prácticamente instrumentos colegiados. Número 2, no debe elaborar una rúbrica quien no tiene experiencia o experticia en dicho desempeño que va a ser evaluado. Si el profesional no tiene experiencia en lo que va a evaluarse, no debería hacer la rúbrica. Puede participar con un equipo de personas más expertas que él, pero no debería de elaborar las rúbricas solo, porque la falta de experiencia va a jugar en contra de las dimensiones que va a plantear y de las descripciones de las dimensiones que formularía. Por otro lado, hay que explicarlas reflexivamente a los participantes. El participante tiene que entender qué es la rúbrica, cómo funciona y aprender a desarrollar metacognitivamente una conciencia de su propio aprendizaje para poderse ubicar en los niveles de logro, en las dimensiones y sus descripciones. Por otro lado, hay que comunicarlas, obviamente, de una manera efectiva, y aplicarlas reflexivamente también implica que vayamos aplicando una mejora permanente y anotando las incongruencias que se vayan presentando en el camino. Por otro lado, hay que entrenar a los docentes. Este es un aspecto fundamental. Los docentes deberían tener un entrenamiento mínimo eh, para poder aplicar las rúbricas y sobre todo entrenarse en la práctica. No solo entrenarse en un taller, sino considerar parte del taller las horas en las que los docentes van a aplicar estas rúbricas en un determinado periodo de aprendizaje. Por otro lado, como las rúbricas son instrumentos para evaluar lo visible, no lo invisible, no deben utilizarse para evaluar, por ejemplo, las actitudes. Las actitudes pueden evaluarse con otro tipo de instrumental, menos con las rúbricas, porque
las rúbricas están diseñadas para evaluar, por supuesto, todo aquello que nosotros podamos eh, evaluar o medir o mesurar desde una perspectiva mucho más objetiva, mucho más concreta y no subjetiva como el caso de las actitudes. Por ende, no debemos utilizar las rúbricas para pretender evaluar actitudes. Las actitudes tendríamos que evaluarlas con, por ejemplo, una escala de Likert o un diferencial semántico. Recuerden, queridos amigos, que todo instrumento está diseñado para evaluar algo. No existe un instrumento total, es decir, un instrumento que pueda evaluarlo todo. De tal manera que yo debo diferenciar y elegir el instrumento que voy a utilizar para evaluar dependiendo de las características de lo que quiero evaluar. Por otro lado, las etapas que les recomendamos son 5. Primero, priorice el desempeño más complejo. ¿Sí? Usted tiene que ponerse a pensar, a ver, este curso, esta asignatura, este módulo, ¿qué aprendizaje se logra al cursar esta asignatura? ¿Cuál es el aprendizaje terminal? Ahí es cuando yo me aproximo a una competencia. Al término de esta asignatura, ¿qué es lo que tiene que saber hacer la persona? Entonces, una vez que yo determino el desempeño más complejo, allí puedo invertir tiempo para trabajar en equipo y construir, elaborar una rúbrica sobre ese desempeño más complejo para así poder evaluarlo y detallarlo. Por otro lado, descompongan el desempeño en dimensiones o partes, precisen los niveles de logro. La cuarta etapa consiste en describir las dimensiones y la quinta etapa, queridos amigos, consiste en aplicarlas, evaluarlas y mejorarlas. Sigan estos 5 pasos sin alterar su orden debido a que es un protocolo técnico que garantiza la efectividad de la construcción. Finalmente, les agradecemos muchísimo por su atención. Esperamos que este tutorial les sirva para afinar sus desempeños sobre la construcción de las rúbricas para la evaluación de los aprendizajes. No olviden revisar nuestra página web www.centerforex.org, agregarnos, enviarnos la invitación por Facebook, por supuesto suscribirse a nuestro canal donde tenemos muchísimos tutoriales más para ustedes, escribirnos por cualquier de estos medios si tienen alguna consulta y por supuesto también agregarnos por WhatsApp a nuestro teléfono. Les agradecemos muchísimo por su atención y esperamos que este tutorial haya sido de su utilidad. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.